Hoy más que nunca, la salud es muy importante. Es por eso que a partir de ahora abrimos la Consulta 94.5. Un espacio semanal para conversar sobre medicina, vida saludable, diagnóstico y prevención de enfermedades. Sin bonos, filas ni copagos. Desde este momento entras a la Consulta 94.5. Conduce Ibelis Martel. Un programa de Santiago TV y USACH 94.5. La radio de un mundo que cambia y se sana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio que abrimos en la 94.5 y también en Santiago Televisión. Recuerden que ahí estamos en la señal 50.1 de la televisión abierta digital para hablar de salud y de medicina. Los estaremos acompañando cada fin de semana para conversar de vida saludable, de prevención de enfermedades, de distintos aspectos de la pandemia y también del diagnóstico y tratamiento de variadas patologías. Y para ello vamos a estar invitando y conversando con especialistas de distintas áreas de la medicina y de la salud. Hoy día, por ejemplo, vamos a conversar sobre las enfermedades respiratorias en invierno. ¿Qué ocurre con los virus comunes, por ejemplo, del resfrío, con otros virus circulantes como la influenza? ¿Cómo sabemos si lo que le está, por ejemplo, pasando a nuestro hijo, a nuestra hija, es un resfrío común o es COVID-19? Todo eso lo vamos a estar conversando hoy día en el programa y también vamos a estar indagando en las infecciones por hongos y bacterias que pueden afectar a pacientes graves con COVID-19. ¿Cuán frecuentes son? ¿Por qué ocurren? Hemos escuchado hablar del llamado hongo negro. Todo eso lo vamos a estar conociendo hoy día en el programa. Les recordamos además que estamos en todas las redes sociales. Además estamos en radiosach.cl, donde hay un formulario de contacto donde nos pueden dejar sus preguntas. También nos pueden sugerir temas que quieren que abordemos en el programa. Y como les decía, estamos también en todas las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Somos @radiosach y también @Santiago TV. Santiago, eso sí, abreviado, Santiago STGO.tv es como nos encuentran en todas las redes sociales. Pueden además, sépanlo ustedes, bajar la aplicación de Radio USACH, ahí lo encuentran todo. La radio, la televisión, las notas escritas con los temas que abordamos a lo largo de la programación de Radio USACH. Y de esta forma, entonces, habiendo dado todas las coordenadas para que se conecten a este espacio de salud y de medicina, hacemos una pequeña pausa y a la vuelta abrimos inmediatamente nuestra consulta 94.5. No te preocupes, este no es el tradicional video universitario. Porque la USACH es mucho más que eso. Es otra cosa. Lo realmente importante es que conozcan nuestra identidad. Y tienes que verlo con tus propios ojos. Porque hemos sido reconocidos por nuestra excelencia. Acá somos libres para opinar y desarrollarnos como queramos. ¿Y cuál es la gracia de esto? Es que más de 22.000 realidades confluyen en un mismo lugar todos los días. Esta es la única universidad pública de excelencia que tiene en un mismo campus todas sus carreras. Una verdadera ciudad universitaria que cuenta con la más alta tecnología y al mismo tiempo con una riqueza patrimonial de más de 170 años en sus patios, edificios e historia. Diferentes tendencias, procedencias, visiones, culturas. Y puntos de vista que crean nuestra propia identidad. Un espacio para la investigación y la creación. Para desarrollar nuestras capacidades artísticas y deportivas. Un espacio solidario y de apoyo, donde todas nuestras emociones importan. Este es mi segundo hogar. Mi segundo hogar. Mi segundo hogar. Esta es la USACH. Quiero que conozcan La Vega, el Venecia y un poco la historia de nuestro país.
En el año 64 mis padres se cambiaron, donde está actualmente el restaurante Guaso Enrique. De ahí llegó mi abuelo y se instaló con un negocio ahí en San Vicente, esquina Gorbea, que hoy en día se llama Restaurante El Hoyo. ¿Estás viendo? En la consulta 94.5 escuchamos la voz especializada de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH. El coronavirus ha sido el protagonista en el último año cuando hablamos de enfermedades respiratorias, pero hay otros patógenos que también afectan a la población, particularmente en el invierno. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos virus como el virus sincicial, el adenovirus, el rinovirus y la influenza? Sobre aquello queremos conversar con la doctora Viviana Aguirre, médica broncopulmonar infantil, magíster de salud pública y de Investigación y Desarrollo de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida al programa. Hola, Ibelis. Un gusto en saludarte. Muchas gracias por estar con nosotros y nosotras en este programa y comencemos por analizar y saber cómo está la circulación de otros virus distintos al COVID-19 durante este invierno. ¿Qué es lo que ustedes están viendo en las consultas, doctora? Bueno, en realidad, tanto el 2020 como lo que llevamos del 2021, se ha visto una disminución sustancial de la acción de los otros virus que no son coronavirus. Por lo tanto, y eso se expresa también, en verdad, las enfermedades respiratorias, bueno, yo soy broncopulmonar infantil, en que las enfermedades respiratorias, por ejemplo, en nuestros niños, han sido realmente escasas. Tiene que ver con la circulación de virus y hay que recordar un poco que la circulación de virus aumenta en el invierno, pero aumenta también con condiciones como el hacinamiento, como la interrelación entre las personas y de hecho es muy probable que esta disminución en la circulación de virus se deba justamente a eso, al confinamiento, al distanciamiento físico. Por lo tanto, las enfermedades respiratorias no coronavirus, afortunadamente, no han sido un problema de salud pública tanto el año pasado como este año. Perfecto. ¿Y qué va a pasar eventualmente cuando ya, por ejemplo, los niños comiencen a ir al colegio más regularmente, cuando el intercambio entre niños y niñas, estudiantes, adolescentes, esa distancia física ya no esté tan presente y en algún punto, doctora, de pandemia comencemos a retomar esas actividades? ¿Qué es lo que podría pasar eventualmente en ese escenario? Bueno, ya son escenarios que uno puede especular. Lo primero es que el desconfinamiento, como en otros países, trae aumento en las enfermedades respiratorias y si este desconfinamiento en invierno, más aún, que son en realidad cuando más frecuentemente se dan las enfermedades respiratorias. Lo más probable es que cuando los niños empiecen a ir a los colegios, a los jardines infantiles, empiecen a ir a las plazas, a los jardines, a jugar entre ellos, como era antes de la pandemia, empecemos de nuevo a retomar lo que significaba los inviernos anteriores, con camas copadas con niños, con enfermedades respiratorias de niños, también de los adultos. Y bueno, también en algunas partes, como en Australia, por ejemplo, se ha visto que con el desconfinamiento ha traído un aumento, si pensamos en un virus como el virus respiratorio sincicial, ha traído un aumento exponencial de las infecciones por virus respiratorio sincicial. La pandemia nos ha traído cambios a todos, cambios en nuestro modo de vida, cambios en cómo nos enfermamos y probablemente también cambios en cómo volvemos a retomar contacto con los otros virus. Por lo tanto, todas estas cosas son lo que yo pueda decir en estos momentos, es lo que hay hasta la fecha. Pero esto va en desarrollo y probablemente a lo mejor Chile se comporte distinto a lo que se comporta en los otros países. Porque el desconfinamiento vamos a tener que ver en qué momento, en qué periodo se va a empezar a dar. Ojalá en verano.
En verano el desconfinamiento es menos del punto de vista respiratorio, digo yo, es menos problemático, porque ahí hay mucho menos circulación viral, hay mucho menos infecciones respiratorias en forma normal. Y en ese sentido, doctora, ¿cuáles son los virus que cuando no estamos en pandemia frecuentemente predominan en invierno? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un adenovirus, un rinovirus y la influenza? Claro, los que usted nombró son predominantemente invernales. Son distintos porque dan enfermedades distintas, aunque algunas enfermedades, digamos, en general los virus respiratorios pueden dar casi todas las mismas enfermedades, pero hay unos que tienen una predilección más por unas que por otras. El rinovirus, que antes pensábamos que era un virus del resfrío común y corriente, también se ha visto que puede dar enfermedades más complejas, principalmente en los asmáticos, por ejemplo, que les desencadenan las crisis asmáticas muy frecuentemente. El virus respiratorio sincicial ataca en todas las edades, pero principalmente en los extremos, y específicamente en los niños menores, digamos, los niños menores de 2 años, que es nuestro gran problema en el invierno. Y por eso es que también en Chile hay dentro de la ley Recarte-Soto, hay una protección para los prematuros de menos de 32 semanas y que digamos, que tienen menos de 1 año de vida. A esos niños se les pone además unos anticuerpos especiales para protegerlos contra el virus respiratorio sincicial. Respecto al adenovirus, el adenovirus también está, digamos, en todos los periodos, pero también es mucho más frecuente en el periodo invernal. Todos los virus respiratorios están durante todo el año, pero aumenta su circulación en ciertos periodos, que son generalmente en otoño e invierno. Perfecto. Ahora, nos preguntan, doctora Marcela de los Andes, mi hijo de 3 años estuvo yendo al jardín hace algunos días a la semana, dice. Un día llegó con síntomas de resfríos, mocos y ojos llorosos. No tenía fiebre y el pediatra me dijo que le diera Trioval y a los pocos días se le pasaron estos síntomas. ¿El cuadro que tuvo pudo haber sido COVID o se trató de un simple resfrío? ¿Cómo saberlo? Nos pregunta Marcela de los Andes. ¿Cómo saberlo, doctora? Es difícil, porque en verdad el coronavirus, tanto en niños como en adultos, pero especialmente en niños, puede dar desde nada, o sea, sintomático, pero también puede simular un resfrío, un dolor de garganta, como también puede convertirse en algo más grave en el menor de los casos, digamos. Por lo tanto es difícil. Cuando uno tiene un niño que se resfría o que empieza con síntomas respiratorios, pero ese niño no ha salido, en general ha estado en casa confinado y no hay más adultos enfermos en la casa, lo más probable es que ese niño tenga un resfrío, no coronavirus, pero si es un niño que ha salido afuera, ahí ya se nos pierde un poco la posibilidad de diferenciar qué es coronavirus y qué no es coronavirus. En el caso que usted me cuenta, mirando en retrospectiva, probablemente fue un resfrío común y corriente. Pero cuando un niño llega del colegio con resfrío, con síntomas respiratorios de algún tipo de menor o mayor cuantía, es difícil, mejor dicho, es imposible saber si ese niño a lo mejor se contagió de coronavirus con algún compañero que estaba asintomático, por ejemplo. Y ahí, si uno realmente quiere saber si eso es o no coronavirus, bueno, habría que tomar una PCR. De lo contrario, es mera especulación, ley de probabilidades. ¿Usted aconseja en ese sentido, doctora, tomar PCR, por ejemplo, si alguien en la familia está con síntomas parecidos, simplemente algo que parece un resfrío común, o un niño o niña después de haber estado yendo algunos días al jardín cuando no hay cuarentenas, depende de la comuna donde viva, y llega con algún síntoma de resfrío o de enfermedad respiratoria, ¿usted aconseja tomar un PCR? Si posibilidades de la familia o si pueden tener acceso a un centro asistencial público, por ejemplo.
En estos tiempos de pandemia y más aún en estos periodos en que estamos de aumento de la circulación del coronavirus, por lo que estamos viendo por el número de casos, por el número de fallecidos, por el número de hospitalizados, uno tiene que presumir que todo cuadro respiratorio es eventualmente un coronavirus. Y por lo tanto uno debiera descartarlo. Ahora, usted me dirá, ¿pero para qué descartarlo? Probablemente pensando en que ese niño a lo mejor va a seguir yendo al colegio y si tiene un coronavirus va a estar diseminando el coronavirus. O en general, en el fondo, para sistema de trazabilidad y de aislamiento para tratar de contener esta enfermedad. Por lo tanto, sí, y es lo que uno practica también con sus familiares. Uno como funcionario de la salud que trabaja y que está en contacto con gente enferma continuamente, cuando yo ya me he hecho 2 PCR, si tengo síntomas respiratorios, tengo que hacérmelo. Y es la única forma que uno tiene más o menos de dar cierta tranquilidad y de contribuir, digamos, al control de esta enfermedad. Perfecto. Nos pregunta Gabriel, que nos ve a través de radiosach.cl y Santiago Televisión. También nos pueden ver ahí ustedes que nos están acompañando, hablando de enfermedades respiratorias en invierno a propósito de la pandemia, donde el escenario de las enfermedades respiratorias ha sido bien distinto. Y dice, Gabriel, mi hija de 5 años tiene asma y a mi señora le da miedo el regreso a clases por temor a que se contagie con COVID-19, pero al mismo tiempo vemos cómo ella extraña estar con otros niños. ¿Qué recomienda cuando llegue el minuto, mandarla al colegio o no, considerando que tiene asma? ¿Cuál es el cuidado para los niños con enfermedades crónicas? Sí, doctora. Sí, afortunadamente el asma, que está considerada la enfermedad crónica respiratoria más frecuente de la niñez, el asma, se ha visto que las asmas bien controladas, o sea, me refiero que siguen su tratamiento, que están en buenas condiciones, no tienen un mayor riesgo ni de contagio, ni de gravedad, ni de muerte por coronavirus. Al parecer es igual que al resto de la población. Incluso se ha visto que con esta pandemia los asmáticos, por el hecho, digamos, han estado mejor de su asma. Han tenido menos crisis, han tenido menos necesidad de fármaco y se piensa que probablemente sea por las medidas de higiene, por el distanciamiento físico y por el confinamiento, porque la gran causa de que se desencadenen las crisis de asma son los cuadros virales. Y por lo tanto, como uno no ha estado expuesto, han estado bastante mejor. Ahora, en el caso de los niños que tengan alguna patología respiratoria crónica y lo más probable es que por frecuencia sea asma, lo que sí se recomienda es que si van a empezar a mandarlos a los colegios, retomen su tratamiento si es que lo han suspendido o, digamos, retomen las dosis que estaban antes de la pandemia si es que van a empezar de nuevo. Porque ¿qué pasa? Que en el confinamiento, una gran parte de los asmáticos han ido disminuyendo las dosis de inhaladores que usaban porque están muy bien. Pero están muy bien, insisto, porque no tenían contacto, porque no tenían exposición a infecciones virales, que son las que desencadenan la crisis. Por lo tanto, deberían, antes de salir, antes de desconfinarse, deberían retomar sus tratamientos. Y un asma bien controlada y con tratamiento no debiera tener mayor riesgo que un niño sin asma. Estamos conversando con la doctora Viviana Aguirre, médica broncopulmonar infantil, magíster en salud pública y vicedecana de investigación y desarrollo de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH. Doctora, usted nos quería compartir algunas cifras en una tabla que usted muy amablemente nos ha compartido para poder un poco avisorar y entender qué es lo que se viene, lo que nos queda de invierno, porque nos queda bastante de días con frío, la contaminación también, a medida de que baja la movilidad, también baja un poco la contaminación, pero el frío, la pandemia no se acaban. Entonces,
¿cómo podemos hacer o pensar que se vienen los próximos meses de invierno en el país, doctora? Bueno, si ustedes ven esta tabla, está desde el 2015 hasta el 2021, y si ustedes ven el total en la primera columna, ahí se ve la circulación de virus, y en las columnas de los lados, hacia la derecha, están viendo los distintos virus por desglose, digamos, pero fijémonos solamente en el total, y vemos que del 2015, en el total, en estos momentos aquí yo no estoy viendo la tabla, digamos, como tal, pero uno ve que son más, en la circulación de virus, los casos, digamos, son más de 10.000. Y así está el 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Pero ustedes ven que el 2020 y a lo que llevamos del 2021 hay una disminución franca de las cifras de casos de circulación de virus, digamos, de número de virus circulantes. Este número de virus no son las cifras absolutas, sino que son vigilancias, son centros centinelas que pesquisan los virus que están en esto, que es desde Arica a Punta Arenas. Por lo tanto, si ustedes se fijan bien en esa tabla, van a ver que el 2020 y el 2021, el total es muchísimo inferior a los totales de los años previos, que son años normales, digamos, sin pandemia. Entonces ya pueden entender por qué cuando yo les hablo de que hay una disminución en la circulación de virus, hay una disminución franca en la circulación de virus. Ya, perfecto. Pueden ver en esas cifras, en esa tabla. Sí. Exactamente, y esto entonces se da por lo que usted nos explicaba en el principio del programa, o de la conversación más bien, en que nos contaba entonces que debido a la pandemia y a todas las medidas de distanciamiento físico, el uso de mascarillas, también la circulación de virus, de estos otros virus que generalmente afectan a la población en invierno, se han visto con menos frecuencia. Ahora, doctora, en Estados Unidos, por ejemplo, los Centros del Control de Enfermedades recomendaron a la población que está vacunada, que puede dejar de usar mascarilla. ¿Es una recomendación adecuada? ¿Es algo pensable para nuestro país considerar altos números de contagios que hemos visto en las últimas semanas y desde la llegada del invierno? ¿Cómo ve usted eso? Bueno, en realidad, acuérdense que primero la Organización Mundial de la Salud dijo que no había que usar mascarilla, después tuvo que decir que había que usar mascarilla. Esto del uso de la mascarilla, en general, ha sido una mezcla de salud con una mezcla de política. En general, mientras nosotros no tengamos una inmunidad de rebaño, que se llama, es aconsejable seguir usando la mascarilla, porque en la medida que las usamos, los que no están vacunados van a estar protegidos, y los que están vacunados también van a estar protegidos. Acuérdense ustedes que nosotros tenemos una vacuna que es una buena vacuna, pero con un grado de protección contra la enfermedad un poco menor que la que tienen en Estados Unidos. La vacuna que usaron ellos, principalmente la Pfizer, estamos hablando a nivel más global, usaron principalmente la Pfizer. Eso significa que de 100 vacunados expuestos al virus, al coronavirus, aproximadamente 90 no van a contraer el virus. Con nuestra vacuna, la Sinovac, de aproximadamente 100 vacunados que estén expuestos al virus, aproximadamente 60 no van a contraer el virus, pero hay 40 que sí lo van a contraer. Pero ¿cuál es la gracia de las dos vacunas, tanto de la Pfizer como de la Sinovac que tenemos acá, mayoritariamente, digamos? Es que frente a la persona vacunada que se contagió con el virus, la posibilidad que haga una enfermedad grave o que fallezca va a ser muy, muy escasa. Y es lo que se está viendo en la UCI. Todos escuchamos, sí, pero es que esta persona está en la UCI y estaba vacunado. Cierto, pero en general son anécdotas, son casos puntuales. En general se ha visto que
si uno compara las personas que están en las unidades de cuidados intensivos, uno ve que los no vacunados son muchísimos más que los vacunados, que es una población escasa, que se enfermó en forma grave. Perfecto. Por A lo tanto, vacunarse entonces. Si yo que estoy vacunada, claro, si yo que estoy vacunada puedo, igual, a pesar de la vacuna, puedo enfermarme de coronavirus, probablemente muy leve, igual puedo contagiar al que no está vacunado. Y por eso es de lógica y se hace muy razonable seguir usando mascarilla, hasta que no estemos, ojalá, casi todos vacunados. Fantástico. Vacunarse, para los que no se hayan vacunado, usar mascarilla, mantener la distancia física, evitar las aglomeraciones de gente, sobre todo en instancias como las ferias libres, los malls, los centros comerciales, etcétera. Evitar el contacto, porque ahí finalmente el virus tiene oportunidades para transmitirse de una persona a otra. Doctora Viviana Aguirre, médica broncopulmonar infantil, magíster de salud pública y vicedecana de investigación y desarrollo de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH, muchísimas gracias por habernos dado este completo panorama sobre la circulación de otros virus en invierno y también la situación con la pandemia, la situación con los vacunados y la proyección de qué es lo que podemos esperar de acuerdo a cómo vaya evolucionando la pandemia respecto de la circulación de otros virus. Que tenga una bonita jornada. Muchas gracias. Chao, chao. Muchísimas gracias a usted y a usar mascarilla. Así es. Y nosotros y nosotras con esas recomendaciones nos vamos a otra pequeña pausa y ya volvemos con más Consulta 94.5. Esta semana en Edgar y Lupe. Hola, chiquillos. Gracias por la invitación. ¿Cuándo dejaste de ser niño? Yo diría que todavía soy niño. Tú escribiste un cuento que se llama Salchi y el lagarto. Ah, perfecto. La actividad de hoy es personajes de collage. Esta es la Doña Piñones, de María de la Luz Uribe y Fernando Cran. Sumérgete en los libros con Edgar y Lupe. Todos los fines de semana en el Kim Cantú por Santiago TV. Hoy, en Mysteries of the Giants, conoceremos la difícil coexistencia entre los elefantes y los rinocerontes, dos mega herbívoros gigantes que han sobrevivido en el reino animal. No te pierdas Mysteries of the Giants por Santiago Televisión. ¿Estás viendo? A partir de ahora te recetamos la cápsula informativa. Información relevante para la consulta 94.5. Claro, recuerden que estamos en radiosach.cl y también en santiagotelevisión.cl y en todas las redes sociales somos @radiosach y @santiago.tv, Santiago abreviado. Recuerden además que pueden bajar la aplicación de Radio Sach y ahí lo van a encontrar todo, la radio, la televisión, las notas escritas, todo el contenido de Radio Sach, todo el contenido de la semana y además, por supuesto, de este programa, ahí lo encuentran también en la aplicación Radio USACH que ustedes pueden bajar en su celular y así llevarnos con ustedes a todas, pero todas partes. Seguimos compartiendo información de salud y medicina. La pandemia ha expuesto a la población general a un escenario caracterizado por la incertidumbre y también por el temor, por el estrés. ¿Cómo enfrentar la incertidumbre y la ansiedad que nos puede provocar este escenario en que todos estamos viviendo y moviéndonos diariamente? Iván Rimaza nos cuenta algunas recomendaciones para enfrentar la incertidumbre y la ansiedad en tiempo de pandemia. La pandemia ha impactado la salud mental de las personas, lo que a su vez compromete el sistema inmune y la forma en que el cuerpo responde a las enfermedades. Hoy entregamos 3 recomendaciones para disminuir la ansiedad que provoca la incertidumbre. María Cecilia Besser, psicóloga del Centro de Estudios y Atención a la Comunidad de la Universidad Católica Silva Enríquez, aconseja partir estableciendo una rutina. Tratar de buscar en la vida situaciones donde podamos mantener el control. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hacernos rutinas, ¿sí? Ciertas rutinas en el día que nos permitan predecir cómo va a ser el día y mantener controladas las situaciones, organizar los momentos en que voy a tener reuniones o que voy a tener las clases con los niños, en qué momento voy a cocinar, o en el momento del almuerzo, por ejemplo, donde todos vamos a almorzar juntos,
ese tipo de situaciones nos generan una sensación de control que nos libera de la angustia. El siguiente paso es usar un planificador, una agenda o simplemente un papel donde anotemos todos los quehaceres y pendientes. La especialista explica por qué este tipo de hábitos es un aporte. Cuando nosotros plasmamos todas las cosas que tenemos que hacer dentro de un mismo papel, luego lo vemos y eso nos tranquiliza porque nos da la sensación de control, nos da la sensación de que esta planificación nos permite la predictibilidad de nuestra vida y eso baja muchísimo la ansiedad y el estrés. Por último, según María Cecilia Besser, dentro de la rutina y en nuestra planificación es clave integrar también momentos de ocio. El ocio tiene que ser concebido como un espacio de descanso, de recreación, donde yo disfrute el ocio por el simple placer de hacerlo. Si tenemos estos momentos vinculados a los pendientes que tenemos que hacer, realmente no estamos descansando. Según María Cecilia Besser del Centro de Estudios de Atención a la Comunidad de la Universidad Católica Silva Enríquez, es muy importante disfrutar de momentos de ocio sin sentimientos de culpa o sin plagarlos con pensamientos sobre nuestra lista de pendientes. Es importante entender que necesitamos del ocio para recargar energía y ello ayudará a nuestra productividad. La información es salud. En la consulta 94.5 conocemos los síntomas y el tratamiento de diversas patologías. Así es, desde el 2020, en el contexto de la pandemia por COVID-19, los centros hospitalarios no solo han debido aprender a manejar las complicaciones propias del COVID-19 en pacientes contagiados, sino que también han debido enfrentar otras complicaciones, como aquellas que surgen en el manejo de pacientes graves. Hablamos específicamente de los casos en que se ha identificado la presencia de hongos, como el conocido hongo negro, que hacen más compleja la situación para estos pacientes. Hoy queremos saber más sobre las infecciones con hongos y bacterias en pacientes por COVID-19 o por otras enfermedades. Y para eso ya estamos en contacto con el doctor Ricardo Ravagliati, infectólogo, profesor asociado del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Adulto de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica y también miembro del Comité Consultivo de Infecciones en Paciente Inmunocomprometido de la Sociedad Chilena de Infectología. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Muy bien, muchas gracias por el contacto y tener esta oportunidad de entrevista. Muchas gracias por estar con nosotros y nosotras para hablar precisamente de lo que yo les adelantaba al comienzo en la presentación de esta conversación con usted, doctor. Y partamos por lo básico. ¿Cuáles son los tipos de hongos más frecuentes que afectan a los pacientes graves con COVID-19? ¿Qué están viendo o qué han visto ustedes en la atención a los pacientes graves y lo que se ha visto en el resto del mundo también? Sí, efectivamente los hongos han venido a complicar la evolución del cuadro clínico de pacientes graves con COVID. Cuando hablamos de los pacientes graves estamos hablando de aquellos pacientes que han requerido hospitalización en unidades de cuidados intensivos, con necesidad de ventilación mecánica, uso de catéteres intravasculares, drogas para apoyo de su presión, diálisis, o sea, un conjunto de situaciones que pueden llegar a presentar. En ese tipo de pacientes vemos dos tipos de infecciones, muy distintas en su origen, pero que complican a estos enfermos. Uno son las infecciones por hongos de tipo levadura. Ahí tenemos una especie que se llama cándida, y hay otros hongos que son los hongos filamentosos, que dentro de ellos están los aspergillus, que es el hongo más frecuentemente identificado, y también en mucho menor proporción los agentes que provocan la mucormicosis, que es una infección bastante específica. Y hay otros que son aún mucho más infrecuentes, aún que lo hemos visto nosotros acá en Chile y también se han descrito en el mundo dentro del ámbito de estos hongos filamentosos. Así que, en resumen, son dos grandes grupos de infecciones por hongos, unas por estas levaduras, la mayor parte de ellas por cándida, y otros por hongos filamentosos, como el aspergillus en primer lugar, y agentes de mucormicosis, que se ha tomado el nombre y se ha denominado más frecuentemente hongo negro, y por lo que probablemente muchas personas lo han escuchado, este último, mucormicosis. Ahora, ¿qué caracteriza, doctor, a estos hongos y dónde se encuentran habitualmente? ¿Cómo es que llegan a los pacientes?
Claro, eso es muy importante su pregunta, porque en realidad llama mucho la atención a una persona que le dicen tengo un virus y de repente tengo un hongo. Claro. Cuesta mucho entenderlo. A ver, todos estos hongos del que le hablaba en primer lugar, que corresponden a las levaduras, que en su mayoría son cándidas, son hongos que viven en la piel y en el intestino de las personas, ¿ya? Y por distintas situaciones que ocurren en estos enfermos graves, pasan de su lugar de origen donde viven habitualmente, que es la piel, como dijimos, y el intestino, y invaden al individuo y producen infecciones en la sangre y de ahí se pueden distribuir a otros lugares. Ese es un tipo de hongo. El otro tipo de hongo, estos hongos filamentosos que le hablaba, son hongos que están en el ambiente. Son hongos que respiramos todos los días, están en el aire dispersos, son invisibles para todos nosotros que andan a través de estas conidias que se dispersan, que eso permite que los hongos estén distribuidos en el aire y todos los respiramos en el aire habitualmente. Entonces nuestras vías aéreas están colonizadas por estos hongos y por distintos gatillantes, varios de ellos no se conocen. Finalmente estos hongos invaden, llegan al pulmón, a las cavidades paranasales y producen neumonía, sinusitis y eventualmente, si llegan a ser muy invasivos, pasan a la sangre e invaden otros territorios, ya sea aledaños o a distancia incluso. Perfecto. Ahora, ¿estos hongos afectan a los pacientes graves específicamente o también tienen su oportunidad en pacientes menos graves, quizás aquellos que no están con ventilación mecánica pero sí están con oxígeno? ¿A qué tipo de pacientes o cuál es el rango de pacientes que se pueden ver afectados por estos hongos? Sí, ahí yo creo que es muy importante precisar algunas cosas. En lo que es el ámbito de COVID, ¿ya? Este tipo de infecciones se ha diagnosticado en personas muy graves, ¿ya? Están con condiciones sumamente serias, como decíamos, en unidades de cuidado intensivos, con ventilación mecánica, con catéteres, con diálisis, con problemas no solo respiratorios, problemas circulatorios, coágulos, problemas al hígado, uso de múltiples antibióticos, y ahí finalmente emergen estas infecciones. Distinto es el escenario de los pacientes en que tradicionalmente vemos estos hongos, ¿ya? Estos hongos son, de cierta manera, oportunistas, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Es el nombre científico que se conoce, son microorganismos oportunistas. Son microorganismos que no tienen tanta capacidad de daño habitualmente o de generar infección, pero en situación de bajas defensas pueden producir infección severa. Entonces, habitualmente este tipo de infecciones se suelen ver en personas con cáncer, en personas que están trasplantadas, en personas que tienen alteración de su inmunidad por alguna razón específica. Y esas personas solamente pueden, estando en buenas condiciones, tal vez cursando algún cuadro de profundización de su estado de baja defensa, puede aparecer un poquito de fiebre y de repente se hace un trabajo diagnóstico y se encuentra este hongo. Ese es como el ámbito más tradicional en que se encuentran estas infecciones. Infecciones graves en personas que se comportan mal desde el punto de vista de sus propias defensas, que son muy, muy, muy bajas. Distinto es el escenario en COVID, ¿ya? En COVID, en el escenario de suma gravedad, paciente que lleva varios días en la unidad de cuidados intensivos, puede aparecer este tipo de complicaciones. Entonces, son escenarios totalmente diferentes. Entonces, en el caso de COVID, aquella persona que ha tenido un COVID habitual, que es decir, un poco de fiebre, síntomas de malestares generales, dolor de cuerpo, pérdida de olfato, a veces síntomas gastrointestinales, tos, por supuesto. Ese cuadro leve, en general, no evoluciona con estas infecciones por hongo. Así como tampoco aquella persona que tiene un cuadro tal vez mediano, en severidad, que requiere hospitalización, que requiere uso de oxígeno, tampoco se ve este tipo de complicaciones. Este tipo de complicaciones la vemos en una situación bien extrema en el grupo de evolución grave del paciente COVID. Ahora, lo que usted nos adelantaba al comienzo de la conversación, que se han visto casos de estos tipos de hongos que han afectado a pacientes graves por COVID-19. ¿Es algo extendido, es frecuente o es algo raro hasta ahora en el país? A ver, se ha descrito en todos los centros que nos ha tocado atender pacientes graves, hemos visto este tipo de infecciones. Nosotros hemos podido determinar una frecuencia alrededor de
un 10, un 11% de pacientes graves en el momento de máxima actividad de la pandemia pueden tener este tipo de infecciones, ¿ya? Y si uno mira las publicaciones que se han realizado en otros países que también han documentado este tipo de infección, también están ahí entre un 9, 8 hasta cerca de un 20%. O sea, es variable el porcentaje, pero podríamos decir entre un 10 y un 15% de los pacientes muy graves pueden llegar a tener este tipo de complicaciones por hongos filamentosos. Estamos conversando con el doctor Ricardo Rabagliati, infectólogo, profesor de la Facultad o de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica y también miembro de la Sociedad Chilena de Infectología a propósito de los hongos que pueden afectar a los pacientes graves con COVID-19 y no solo a los pacientes graves con COVID-19, sino que también a pacientes graves con cáncer, aquellos que han tenido trasplantes o aquellos también, doctor, que están tomando medicamentos inmunosupresores. Por ejemplo, la gente con lupus, doctor, o la gente con diabetes o con algún tipo de enfermedad que de alguna manera afecta ya su sistema inmune. ¿Este tipo de hongos ahí ve más oportunidades en caso de que estos pacientes lleguen a un estado grave? Sí, bueno, efectivamente todos los pacientes que tienen alguna alteración en su inmunidad pueden llegar a desarrollar este tipo de infecciones, especialmente en el contexto de un cuadro grave respiratorio. Hay que también señalar que si bien esto ha tomado relevancia hoy con el COVID, ya algunos años atrás en el contexto de la influenza, cuando los pacientes cursan una influenza grave, pueden llegar a presentar este tipo de complicaciones por hongos. En particular, creo que vale la pena también señalar que uno de los factores de riesgo bastante reconocido para la infección por estos hongos filamentosos, especialmente aquellos que se denominan el grupo de la mucormicosis, es la diabetes. ¿Ya? La diabetes mal controlada lleva a facilitar que este hongo invada y genere infecciones sumamente graves. Perfecto. ¿Y patologías cardíacas, doctor, o quizás hipertensión también facilitan este tipo de complicaciones? No. La hipertensión ni las enfermedades cardiovasculares la facilitan, pero sí la diabetes, como les señalaba, los problemas renales, las personas que están en diálisis, las personas que tienen problemas al hígado graves también, pueden llegar a tener con más frecuencia este tipo de complicación. María de Cerro Navia dice, mi papá tiene cáncer, me da miedo que se contagie con COVID-19. Si se llega a contagiar con esta enfermedad, ¿podría estar más expuesto a contagiarse con estos hongos? Ya lo comentábamos, doctor, que efectivamente los pacientes con cáncer son más susceptibles a estas complicaciones. Ella pregunta, ¿hay algún suplemento o algo que uno pueda tomar para evitar este tipo de complicaciones en particular? Bueno, en el caso de su papá que tiene cáncer, ¿hay algo con lo que uno se pueda ayudar, doctor? Sí, a ver, primero decirle aquí a quien nos está haciendo la consulta que estamos hablando de algo que es infrecuente, pero por supuesto hay que partir por el principio. Ojalá él no se enferme de COVID y en ese sentido es muy importante que él esté vacunado, que él haga todas las medidas de protección y todo su entorno familiar se vacune también. Eso es muy importante. Dentro del grupo de los pacientes con cáncer, quienes están más expuestos a este tipo de complicación, son aquellos que tienen cánceres que requieren quimioterapias muy intensivas. Esas quimioterapias generan un estado muy alterado de la inmunidad porque bajan los glóbulos blancos prácticamente a cero. Entonces, claro, cuando se nos acaban las defensas, por supuesto, estamos muy susceptibles a este tipo de infecciones. Así que va a depender mucho de cuál es la situación de qué tipo de quimioterapia esté recibiendo y todas esas cosas, y eso claramente su oncólogo se lo puede explicar muy bien. Pero creo que el mensaje principal en este minuto, porque las personas se angustian cuando escuchan estos temas de infecciones por hongos, es que lo primero que tenemos que hacer es evitar el COVID. Y para evitar el COVID, lo importante es que nos vacunemos todos, y eso incluye todas las personas que tengan alguna condición de riesgo y, por supuesto, todos quienes lo rodean y finalmente todas las personas, porque en la medida que logremos generar esta barrera importante al inmunizar a más personas, vamos a estar liberándonos de esta pandemia.
Precisamente José de Rancagua nos pregunta de si la vacuna de alguna manera nos protege también de estos hongos o de otras infecciones que uno pueda tener como consecuencia a todas las complicaciones del COVID-19, de la influenza o de otras enfermedades. ¿Ayuda la vacuna, doctor, a proteger o es algo, digamos, como consecuencia de que uno está protegido, probablemente no va a llegar a desarrollar un cuadro grave? ¿Cómo es la relación de la vacuna con este otro tipo de complicaciones? Claro, yo creo que usted lo ha dicho muy bien, o sea, en la medida que logremos que las personas se vacunen, y mientras más personas se vacunen, menos casos de enfermedad y menos casos graves, porque estamos hablando de una complicación que se observa en personas con cuadros extremadamente críticos, y sabemos que aquí es donde la vacuna logra los mejores resultados. Evita el cuadro grave, evita el cuadro que requiere hospitalización, así que sin duda, si uno quiere hacer el primer paso para evitar este tipo de complicaciones es no tener COVID, y para eso la vacuna es la medida más importante. Usted nos decía, doctor, de que algunos de estos hongos están en el ambiente y los respiramos habitualmente. Y Ricardo de Melipilla nos pregunta si las infecciones por hongo en pacientes que están en estado grave están relacionadas con una mala higiene o limpieza en los hospitales. ¿O qué pasa, por ejemplo, con las personas que tienen hongos en otras partes del cuerpo, que tienen hongos en los pies, por ejemplo? ¿Hay alguna relación entre estos hongos y ese otro tipo de hongos? Y respecto a la higiene y limpieza de los hospitales. Sí, no, en general no sería la respuesta. A ver, evidentemente estamos hablando de hongos que circulan en el aire en cualquier lugar, en la propia casa, también por supuesto en un hospital, en los medios de transporte, etc. El punto es que hay un desconocimiento de la historia natural ahí de la infección, de cómo se produce desde que uno finalmente inhala este tipo de hongos y finalmente el hongo aprovecha la oportunidad y genera la infección. Nosotros pensamos que más bien ahí son las condiciones del paciente las que favorecen esta situación. La persona con COVID grave está en una situación alterada de su inmunidad, ha recibido medicamentos para bajar la inflamación del pulmón, a veces ha tenido coágulos que han afectado la integridad de su pulmón, ha tenido problemas de baja oxigenación y por lo tanto los tejidos funcionan con menor calidad. Por lo tanto, no es un tema del ambiente o del aseo o la higiene que exista en los hospitales o en las clínicas. Y respecto a la posibilidad de que los hongos que están colonizando algunos tejidos, como los que habitualmente afectan los pies, o lo que pueden producir candidiasis en la zona genital, raramente son los que pasan directamente a la sangre. En general, los hongos que afectan los pies y las uñas corresponden a otra variedad de hongos que no son los que afectan la sangre de los pacientes. Así que no va por ese lado. Perfecto, estamos conversando con el doctor Ricardo Ravagliate, infectólogo de la Universidad Católica y también de la Sociedad Chilena de Infectología. Doctor, ¿qué es lo que están viendo ustedes actualmente? Ya lo sabemos y hemos escuchado constantemente, la situación ha sido crítica en las últimas semanas respecto a las hospitalizaciones, a la cantidad de pacientes en UCI. Estos pacientes que están en la UCI, y lo conversábamos en el bloque anterior con la doctora que estábamos entrevistando, la doctora Aguirre, ¿cuáles son los tipos de pacientes que se están viendo, están llegando a un estado grave producto del COVID-19? ¿Son aquellos que no están vacunados? ¿De qué edad? ¿Cuál es el panorama o el perfil de estos pacientes que están llegando a estar en estado grave en estas unidades, doctor? Sí, sin duda hoy el 80%, incluso un poco más, de las personas que están hoy en las unidades de cuidado intensivos dedicados a la atención de pacientes COVID son personas más bien jóvenes, menos de 50 años, y la gran mayoría de ellos son personas que no han recibido la vacuna o solo han alcanzado a recibir una dosis. Y personas que lamentablemente, algunos de ellos estaban en el calendario de haberse vacunado previamente, pero no tuvieron la posibilidad de hacerlo por distintas razones. Y creo que quiero aprovechar y hacer un llamado en este momento de la importancia que todos nos adhiramos a las recomendaciones y a los calendarios de vacunación. Es muy importante la acción que está en nuestras manos hoy para prevenir la persistencia de esta pandemia, y junto
a la vacuna que todos debemos recibir, es importante que además mantengamos todas las medidas de protección, porque mientras haya mucha circulación viral, es importante mantener todas las medidas de protección que se han definido, del uso de mascarilla, la distancia entre las personas, evitar el contacto físico, evitar las aglomeraciones, mantener los lugares ventilados y la higiene de manos constante para evitar nosotros mismos llevarnos los virus a nuestra boca, nuestra nariz, nuestros ojos. Perfecto. Doctor, ha sido una interesante, informativa conversación. Nos quedaron pendientes, eso sí, hablar de las infecciones por bacterias. Muy rapidito, ¿qué podemos decir ahí? También son infecciones que pueden generar complicaciones en los pacientes graves por COVID-19. ¿No distinguen en algo de los hongos? Absolutamente, son infecciones bastante frecuentes que vemos en los pacientes graves, infecciones que pasan a la sangre, generan septicemia. El origen de estas infecciones son dos vías principalmente. Una, desde el propio pulmón de los pacientes que se sobreinfecta con estas bacterias, o de su intestino, porque con estas áreas de baja circulación, el propio intestino, que naturalmente está lleno de bacterias, circulan hacia la sangre, generando cuadros muy críticos a los pacientes. Entonces, realmente el paciente con COVID grave está en un escenario complejo porque debe enfrentar no solo el problema que está generando el propio virus, sino que además todo este tipo de complicaciones, infecciones por bacterias, infecciones por hongos, incluso hasta hemos visto otros virus que se pueden llegar a reactivar, como el citomegalovirus, que también puede producir una infección seria en los pacientes, así que están expuestos a muchas situaciones difíciles y que obligan a los médicos que están a cargo a estar con un alto grado de sospecha, a hacer todos los exámenes necesarios para poder documentarlo y así ofrecerle el tratamiento que las personas requieren para poder recuperarse. Son muchas variables las que están en juego, doctor, sobre todo en pandemia, así que le queremos agradecer no contagiarse finalmente y vacunarse para evitar llegar a estar en un estado, valga la redundancia, grave, en una UCI, con complicaciones que pueden comenzar con el COVID-19, pero después derivar en todas estas otras complicaciones por hongos, por bacterias o por otros virus, como usted ya nos decía. El doctor Ricardo Rabagliati, infectólogo, profesor asociado del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Adulto de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica y también miembro del Comité Consultivo de Infecciones en Paciente Inmunocomprometido de la Sociedad Chilena de Infectología. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nosotras en Consulta 94.5. Que tenga una linda jornada. Chao, chao. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Y nosotros y nosotras hemos llegado al final de esta Consulta 94.5. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio que hemos abierto cada fin de semana en Radio Usach y también en Santiago Televisión para hablar de salud y de bienestar. Recuerden que estamos en todas las redes sociales y nos pueden escuchar en radiousach.cl y en Santiago Televisión. Somos @Radio Usach en las redes sociales y también Santiago, abreviado, santiago.tv en las redes sociales de Santiago Televisión. Nos encontramos el próximo de semana. Chao, chao. Es momento de cerrar la Consulta 94.5, nuestro espacio semanal para conversar sobre medicina, vida saludable, diagnóstico y prevención de enfermedades. Sin bonos, filas ni copagos. Esto fue Consulta 94.5. Siempre en Santiago TV. Usach 94.5, la radio de un mundo que cambia y se sana.